47 días negando un fallo que ya conocían. Intel perdió $475 millones en un trimestre por 5 casillas vacías en un chip minúsculo, detectado en mayo pero ocultado al público, hasta que un foro de usuarios descubrió la evidencia que Intel no pudo seguir negando. Este video no disecciona un chip defectuoso, disecciona la decisión de decir que no importaba. Un profesor de matemáticas encontró el fallo. Intel lo llamó irrelevante para el usuario normal. 47 días después, la compañía capituló, en el mismo foro donde la habían destripado. La matemática rápido. El Pentium dividía consultando una tabla grabada en el silicio. 1066 casillas debían estar llenas, 5 estaban vacías. Con ciertos números concretos, el resultado salía mal desde el quinto dígito. Siempre los mismos números, siempre el mismo error. Piénsalo como una calculadora con 5 teclas pintadas pero muertas. No falla al azar, falla exactamente cuando la tocas. En junio de 1994, Thomas Neasley, profesor en Lynchburg College, contaba números primos gemelos, y sus totales dejaban de cuadrar. Durante 4 meses culpó a todo menos al chip, a su propio código, a su placa, a su compilador, recompiló, cambió de máquina, revisó las fórmulas una por una, y el desajuste seguía ahí, idéntico. En octubre confirmó lo que ningún profesor quiere confirmar. El error no estaba en él, estaba en el procesador más vendido del planeta. El 24 de octubre lo reportó a Intel. Intel acusó recibo y no le devolvió una respuesta útil. Ese silencio fue el primer error caro. El 30 de octubre, Neasley escribió un correo a un puñado de colegas. Ese correo saltó de buzón en buzón. El 3 de noviembre, un noruego llamado Terje Mathiesen lo publicó en un foro llamado comp.sys.intel, con un asunto que ya era una sentencia: fallo evidente de división en el Pentium. Entonces pasó algo que ninguna corporación había visto antes. Desconocidos, sin coordinarse, empezaron a reproducir el fallo, tabular qué números lo disparaban y compartir resultados en horas. Nadie les pagaba, nadie les pidió permiso. Guarda ese nombre Mathiesen, es el primer mensaje del que Intel no pudo escapar. En días, un ingeniero ajeno a Intel llamado Tim Coe hizo lo que la empresa no había hecho en público: reconstruyó el circuito desde el comportamiento del chip. Encontró el peor caso y cabe en una línea. Divide 4.195.835 entre 3.145.727. Tu calculadora responde 1,33382. El Pentium respondía 1,33373. Un ingeniero, desde fuera, con un chip comprado en una tienda, diagnosticó en semanas lo que el fabricante llamaba insignificante. Ese número se volvió la prueba que cualquiera podía repetir en casa. La respuesta de Intel llegó en forma de documento técnico. Un error cada 9.000 millones de divisiones con números al azar. Traducido por la propia compañía, un usuario de hoja de cálculo se lo encontraría una vez cada 27.000 años. El mensaje era claro: tú no eres ingeniero, tú no lo vas a notar, vuelve a lo tuyo. El matemático Bauna Pratt, de Stanford, señaló el agujero del argumento en el mismo foro. Los números de un programa real no salen de un sombrero, se repiten, vienen de fórmulas, caen en los sitios equivocados una y otra vez. Y el foro donde Pratt escribía eso no era un club de 4 obsesos. Conviene medir el tamaño del ejército. En julio de 1994, el censo de la red contaba unos 2,2 millones de servidores en todo el mundo. Sin redes sociales, sin video, sin teléfonos. Texto verde sobre negro y gente escribiendo de madrugada. Con eso bastó. El 27 de noviembre, Andy Grove, consejero delegado de Intel, publicó una disculpa en el propio foro y la remató diciendo que el problema afectaba a usuarios de matemáticas avanzadas. El foro leyó la letra pequeña: seguimos decidiendo nosotros quién merece un chip que funcione. La avalancha se duplicó. Para entonces, la presión ya se había salido del foro hacía semanas. El 7 de noviembre la prensa técnica había publicado el fallo. 3 semanas después,
estaba en la televisión generalista y en los chistes de oficina. Pregunta de la época: ¿cuántos ingenieros de Intel hacen falta para cambiar una bombilla? 0,9999. Cuando tu producto es el remate de un chiste, ya no controlas la conversación. Aún así, Intel siguió ofreciendo el reemplazo solo a quien demostrara que hacía cálculos serios. Cada persona a la que le dijeron que no lo necesitaba volvía al foro a contarlo. La empresa estaba alimentando a lo mismo que intentaba callar. Y lo peor todavía no había salido a la luz. ¿Por qué aquella negación no era improvisada? Ahora el cuerpo sobre la mesa. Vuelve a mayo, 6 meses antes de todo esto. Intel no descubrió el fallo con el correo del profesor. Lo había encontrado dentro de casa, en la primavera de 1994, durante pruebas de la unidad de coma flotante. Corrigió el circuito en silencio y siguió vendiendo los chips defectuosos ya fabricados, sin avisar, sin retirarlos, sin una nota. Casi 5 meses antes de que Knisly levantara la mano. Nada de eso era ilegal. Eso es justamente lo que lo hace interesante. La decisión de no decirlo no fue un descuido. Se tomó en una reunión, con datos delante, y salió aprobada. En cuanto esa cronología se hizo pública, negar dejó de parecer una postura técnica y empezó a parecer un método. Y el 12 de diciembre, la mayor empresa informática del mundo puso su propia cifra sobre la mesa. Eran los cálculos de IBM. Con sus supuestos de uso, una hoja de cálculo que recalcule 15 minutos al día podía tropezar con el error cada 24 días, no cada 27.000 años. Ese mismo día, IBM detuvo el envío de todas sus computadoras con Pentium. Ahí, la historia dejó de ser un foro contra una empresa. Eran 2 corporaciones dando cifras irreconciliables sobre el mismo chip, con el público mirando. IBM vendía sus propios procesadores, y eso convenía a su cálculo. Dio igual. Para entonces, la palabra Pentium ya salía en los noticiarios de la noche. 8 días después, el 20 de diciembre, Intel se rindió. Reemplazo para cualquiera que lo pidiera, sin preguntas, sin justificar para qué usabas tu computadora. Del primer mensaje público al comunicado pasaron 47 días. Ese es el dato que importa. No hubo demanda que llegara a juicio, no hubo regulador que ordenara nada, no hubo multa. Lo único que cambió entre el 3 de noviembre y el 20 de diciembre fue la cantidad de desconocidos capaces de comprobar el fallo y de contarlo en público sin pedirle permiso a nadie. 3 semanas después, llegó la factura y no la pagaron los chips devueltos. El 17 de enero de 1995 llegó la cuenta. $475 millones cargados contra el trimestre. Ojo con lo que es esa cifra. No es dinero devuelto a los clientes. Solo una fracción pequeña pidió el reemplazo. Es una provisión contable. El precio de la decisión, no el de los chips. El precio de haber dicho que no importaba delante de miles de desconocidos que podían comprobarlo. El beneficio por acción del trimestre cayó de $1.35 a 86 centavos. Nadie fue sancionado. Andy Grove siguió al mando y en 1997 la revista Time lo nombró Hombre del Año. El diagnóstico. No juzgamos el chip. 5 casillas vacías se arreglan con una máscara nueva. Juzgamos la estrategia. Negar un defecto reproducible mientras miles de desconocidos lo reproducen en público es una táctica que murió aquel diciembre. Monitor de signos vitales, vivo o muerto. La negación corporativa, cadáver. Hora de la muerte, 20 de diciembre de 1994. Causa, $475 millones y una comunidad capaz de comprobar la afirmación por su cuenta. Y una nota para el archivo. El usuario normal al que aquel documento consideraba irrelevante se llamaba Thomas Knisly, y tenía razón. Lo que te llevas a casa, la comunidad que obligó a Intel a pagar hoy, es infraestructura. Si te sorprendió, busca nuestro video del chip que Intel enterró. Y si te gustan los datos, busca dinero en cifras. Suscríbete y dinos que abrimos.